Hoy vamos a iniciar la tercera semana de lo que hemos estado haciendo de impacto profundo. La idea es profundizar, trabajar nuestra relación con Dios en forma profunda. Estamos utilizando unos estudios que se llaman Convicciones Profundas, que todos lo tienen. Agradezco a Patti que ella inclusive lo publica en el grupo donde están todos los líderes de Casa Iglesia. Los líderes de Casa Iglesia lo pueden reproducir en cada uno de sus grupos. O sea que nadie tiene la excusa que no lo tiene, porque lo han mandado por todos lados. Y digo excusas porque a veces pasa que lo perdemos o algo así, y otras veces digamos, nos pasa que no queremos estar en sintonía o estamos cansados o algo así, pero les pido por favor que sean, no importa si no hiciste las otras 2 semanas, las puedes hacer al final, otra vez. O sea, esto no es que si se te pasa una semana no la pierdes, no, después al final puedes continuar con lo que no hiciste. Pero es importante hacerlo. Hoy vamos a hablar de negarnos a nosotros mismos. Y recuerden que la lección de hoy no trata de cerrar lo que ustedes van a aprender diariamente, sino al revés, motivar. O sea, mañana van a iniciar con esta semana. Y recordar dos escrituras es prácticamente lo que más necesitamos, que usualmente utilizamos inclusive cuando estudiamos la Biblia con aquellos que vienen a la iglesia una vez que deciden tener una relación más profunda con Dios. Yo estoy hablando de Lucas 9:23 al 24, que dice, dirigiéndose a todos, declaró, si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz cada día y me siga. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa la salvará. La segunda escritura, Lucas 14, 25 al 27, que dice, grandes multitudes seguían a Jesús, y él se volvió y les dijo, si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre, a su madre, a su esposa, a sus hijos, a sus hermanos, a sus hermanas y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no carga con su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Son escrituras sumamente fuertes. ¿Qué significa? ¿Qué Dios está diciendo? En primer lugar, tenemos que poner contexto. Siempre digo, el contexto de las escrituras nos ayuda a entender la profundidad de lo que Jesús nos está enseñando. Primer contexto, recuérdense que el primer mandamiento, el más importante, es amar a Dios sobre todas las cosas. Amar a Dios sobre todas las cosas. Y lo que Jesús está diciendo acá es básicamente lo mismo. Hay que amar a Dios sobre todas las cosas. Pero para amar a Dios sobre todas las cosas implica que tenemos que dejar ciertas cosas en nuestra vida y enfocarlas. O sea, negarse implica el dejar ciertas cosas de uno para incorporar básicamente las cosas de Dios. Vamos a aplicarlo correctamente, las cosas de Dios. Y, y esto Jesús lo hace es porque tenemos que entender que para agradar a Dios y para seguir a Dios, no podemos simplemente con cantar, orar y leer la Biblia, que son cosas buenas, las tres. Pero nos engañamos, más de una vez lo he dicho y lo voy a seguir insistiendo, nos engañamos pensando muchas veces que al hacer esto ya está. No, es mucho más que eso. Pero para cambiar profundamente el carácter, nuestro carácter, necesitamos negarnos. ¿Cuántos de nosotros en más de una ocasión no ha querido hacer algo que le gusta o que el cuerpo le pide hacer, pero sabemos que está mal delante de Dios? Para practicar la obediencia, uno necesita negar esos instintos. También necesita negar la educación que recibimos. Muchos de nosotros hemos recibido educación de muy chico, de una forma religiosa específica, ¿cierto? Y tenemos que negar esa enseñanza que muchas veces son nuestros padres que nos da. El otro día compartía con alguien que está estudiando la Biblia que cuando yo me bauticé me recuerdo que mi mamá lo primero que me dijo es traicionaste a la familia. Imagínate esa relación ese sacrificio del amor hacia ella, porque me acaba básicamente de decir no me amas. Eso fue lo que básicamente me está diciendo mi madre en ese momento. Por supuesto, yo no tenía ningún tipo de dudas lo que tenía que hacer. Y esa era parte del costo de ser un aprendiz de Jesucristo. Jesucristo, ¿no? ¿Cómo confronta este tipo de cosas? ¿Cómo enseñó a sus discípulos a negarse? Porque el negarse implica muchas áreas. Esto es sumamente profundo, sumamente profundo. Yo debo confesar que creo que es la llave de nuestro cristianismo
aprender a negarnos, aprender a poner a Dios. Es Dios, es nuestro Señor. Cuando nos bautizamos, eso decimos. Dios es nuestro Señor. Y eso implica negarse a cada uno, que yo no soy el Señor. Mateo 16. Voy a dar varias escrituras hoy, así que anótenlas. Pero esto es para que lo estudien. Igual probablemente en las devocionales algunas van a estar por ahí, seguro, porque la Biblia es la Biblia. Dice Mateo 16, 19. Miren esta situación. Te daré la llave del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Un poquito más adelante, primero Pedro recibe esta tremenda ánimo de Jesucristo. Le va a dar las llaves. Imagínate, te voy a dar las llaves, ¿no? Si mi papá me decía a mí, te voy a dar las llaves del auto, para mí era, oh, era increíble. Voy a tener me va a dar la llave del auto. Me acuerdo la primera vez que me las dio, mi mano me temblaba porque mi papá me estaba dando, bueno, esto estaba mucho más grande. Jesús diciéndole a Pedro, te voy a dar las llaves del reino. Más adelante, una vez que ya se sintió bien inflado, así digo yo, Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo cuando Jesús estaba diciendo que iba a dejarlo, que iba a sufrir. Dice, de ninguna manera, Señor, esto no te sucederá jamás. Qué autoridad, ¿no? Habla Pedro, ¿no? Jesús se volvió y le dijo a Pedro, aléjate de mí, Satanás. Quieres hacerme tropezar. No piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Luego dijo Jesús a sus discípulos, si alguien quiere ser mi discípulo, mira lo que dice ahora, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Este es el primer caso que vemos, ¿no? Dice, si alguien quiere ser mi discípulo, dice Jesús, después de que Pedro le había dado las llaves, y esto es sumamente animante, luego Pedro se siente en la autoridad de reprender. Y esto nos pasa muchas veces a nosotros. ¿Cuántas veces no te sientes que has logrado tantas cosas en tu vida espiritual y de pronto ya te sientes que eres el hombre de hierro, el hombre de acero, perdón, no de hierro, que ninguna bala te va a penetrar, que eres el hombre increíble, que eres el Capitán América? Este viernes vamos a ver con varios hermanos en Rich Hill a las 7 Capitán América. Si quieren ir, están invitados, ahí vamos a estar. No es cerrado para nadie, pueden ir cualquiera. Pero nos sentimos ya como imbatibles, invencibles y demás, hasta el punto que nos creemos más que los demás. Y esta es una de las cosas que sufrimos fuera del cristianismo y dentro del cristianismo. Y aquí Jesús le dice básicamente, mira, aparte lo llama Satanás. Primero le da las llaves y luego lo llama Satanás. Yo me sentiría, si soy Pedro, me sentiría muy mal, ¿cierto? Jesús está reprendiendo algo aquí en el corazón de Pedro, pero también de los demás, porque Jesús era todo intencional. Si bien Pedro, como digo yo, metió la cabeza en la guillotina, Jesús no lo usaba solamente para Pedro. Lo ayudaba a todo el resto de los discípulos porque todos lo miraban. Y Jesús dice, si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, como yo voy a hacer, Jesús. Jesús iba a entregarse en la cruz. Él se iba a negar a sí mismo, siendo Dios, hijo de Dios, siendo el creador, se iba a negar su esencia, su poder, para darnos la oportunidad de que tú y yo estemos aquí. De nuevo, para algunos esto es una locura, pero esto es lo que hizo Dios. Digamos, aprendiendo. Los hijos del trueno, otros que me encantan, ¿no? Lucas 9:52 al 56. Dice, envió por delante mensajeros que entraran a un pueblo samaritano para preparar alojamiento. Pero allí la gente no quiso recibirlo, porque se dirigía a Jerusalén. Bueno, recuérdense que los samaritanos y Samaria y Jerusalén tenían problemas. De hecho, los judíos lo consideran muy poca cosa a los samaritanos porque ellos habían hecho su propia versión del judaísmo. También eran judíos. Dice, cuando los discípulos Jacobo y Juan vieron esto, le preguntaron, Señor, ¿quieres que hagamos caer fuego del cielo para que lo destruya? Pero Jesús se volvió a ellos y los reprendió. Luego siguieron la jornada a otra aldea. Esto es otra situación, muy parecido a lo que habíamos visto antes de Pedro. Ya se sentían, ya ellos habían hecho milagros. Si ustedes leen un poco antes, ya los discípulos ya habían hecho, Jesús los había mandado y ya se sentían, ya sabían que tenían cierto poder, que el Espíritu Santo a través de ellos actuaba, ¿no? Pero obviamente pensaron que Jesús iba a actuar como ellos querían actuar. Y es chistoso porque uno de estos dos que está acá, adivinen qué es. El discípulo del amor, el que después dicen que es la persona que más habla del amor y que más describe el amor verdadero, ¿no? Por supuesto. Pero en este momento
El carácter era, hey, ¿sabes qué? ¿Quién se creen ellos que no me abren la puerta? ¿No? Así muchos se van a sentir ahora cuando inviten mujeres y estos que los rechazan y tú te vas a sentir, ¿y esta quién se cree? No sabe lo que desperdicia. De nuevo, cuidado, cuidado. Acá está Jesús nuevamente y dice que Jesús los reprendió por su actitud y se fue a otra aldea. No es que Jesús hizo algo, Jesús podía haber forzado. Pero tenemos que aprender mucho de Jesús en esto, porque Jesús otra vez confronta las emociones y las actitudes incorrectas de sus discípulos. Y esto es una gran lección para nosotros. ¿Cuántas veces dejamos pasar actitudes incorrectas y emocionales de nuestra vida, pero también de las vidas que están alrededor? Los reprende. Y esto hay que entender. ¿Pedro le gustó la reprensión? Te digo, no, no le gustó. ¿A estos discípulos les gustó la reprensión? Te aseguro que no. Jesús en persona los reprende. Los hijos del trueno, así lo llamaban. Imagínate el carácter, pero también la transformación que debía tener ese carácter, ¿no? De nuevo, recordemos que Juan después es llamado el apóstol del amor. No es cualquier cosa. Es el apóstol del amor. Carácter transformado. Eso es a través de negarse, de transformar quienes somos en lo que debemos ser. Y por supuesto hay muchas cosas de nosotros que son increíbles. Dios nos las ha dado. No hay nada de malo. Hay que tener cuidado en pensar que todo lo que traemos está mal. Sin embargo, hay mucho de lo que traemos que está mal. Hay que preguntarnos, ¿cuándo es la última vez que hicimos esto? Que practicamos o hemos sido permisivos. Yo siento que hay muchas áreas en las cuales tengo que empezar a hacer contabilidad, porque me doy cuenta que tengo que seguir creciendo. No llegamos a un límite de crecimiento. Hasta que Dios no nos lleve de aquí, no vamos a parar de aprender. Por eso me gusta mucho la palabra aprendiz de Cristo. Mucho más que discípulo o alumno, porque aprendiz, yo en el estudio le compartía, que el aprendiz es la idea de aquel, por ejemplo, que es carpintero, que tiene un aprendiz, que básicamente ve a su maestro cómo hace las cosas y las repite como las hace el maestro. Esta es la diferencia. Con solo ser un alumno es algo que implica repetir, replicar, y nosotros tenemos que replicar a Jesús. No, no una versión diferente, yo digo la versión sebastianiana de Jesús. Yo tengo una versión mía y la versión mía implica que yo pongo parte de mí. ¿Estamos seguros que eso es lo que busca Dios? Por supuesto, Dios sabe quiénes somos. No está tratando de cambiar en esencia lo que ha puesto, los talentos, la construcción, el temperamento que viene con nuestro ADN, la construcción de concepción. Eso Dios no lo está buscando destruir. Lo que está buscando es que usemos todo eso en función de lo que Él nos está guiando a hacer. Porque podemos ser gente que sigue a Cristo, pero gente que está en la oscuridad también. Y Jesús no quiere, por supuesto, no hay parte media, o sea, un pedacito y un pedacito. Hay esto, eres o no eres. Y esto es importante entenderlo en los ojos de Dios. La gracia de Cristo nos limpia de pecado y esa es la perfección que nos hace que Dios nos vea. Pero nuestro trabajo es continuar. Vamos a leer el tema de ser primero. De nuevo, hoy estoy con el tema de ser primero. Van a ver mucho esto, ¿no? Que es parte, probablemente uno de los temas más problemáticos que tenemos. Dice Marcos 10:35. Se acercaron Jacob y Juan, hijo de Zebedeo. Acá, recuérdense quién eran los hijos del trueno. Maestro, le dijeron, queremos que nos concedas lo que te vamos a pedir. ¿Qué quieren que haga por ustedes? Concédenos que en tu glorioso reino uno de nosotros se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. No saben lo que están pidiendo, le replicó Jesús. ¿Pueden acaso beber el trago amargo de la copa que yo bebo? ¿O pasar por la prueba del bautismo con el que voy a ser probado? Sí podemos. Ustedes beberán de la copa que yo bebo, le respondió Jesús, y pasarán por la prueba del bautismo con la que voy a ser probado. Pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me corresponde a mí concederlo. Eso ya está decidido. Los otros 10, al oír la conversación, se indignaron con Jacobo y Juan. Así que Jesús los llamó y les dijo, como ustedes saben, los que se consideran jefes de las naciones oprimen a los súbditos y los altos oficiales abusan de esa autoridad.
Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor. Y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de todos, porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ah, cada vez que leo esta escritura me llena de tanta convicción. Y de nuevo, vamos a ver, es la respuesta emocional e inmadura que tenían estos discípulos, ¿no? Pero acá no es solamente dos o uno, como pasó en otros temas, sino todos. Jesús sabía cómo era el corazón de todos. Aquí Jacobo y Juan vienen de nuevo y le dicen, ¿sabes qué? ¿Puedo sentarme a tu derecha o a tu izquierda? Y Jesús les dice, mira, tienen que tomar la copa, le dice, para estar en ese lugar. Y después les aclara, yo no voy a decirlo, va a decir mi padre, ¿no? Eso. Pero aparte, deben entender que para hacerlo deben ser esclavos de todos los demás. Es muy difícil, porque nosotros estamos acostumbrados a la jerarquía. Y en esa jerarquía implica nosotros estar arriba de los demás. Jesús nuevamente lo que está diciéndoles, no, no, no vean como el mundo. A un Dios que tiene todo el poder, que nos creó, nos dio la decisión de ser o no ser. ¿Se imaginan? A un Dios, en su esencia creadora, no intentó programarnos como Él cree que sería mejor. Nos dio la capacidad de ser, pero es nuestra decisión ser o no. Y esto es importante recapacitar. ¿Qué buscamos aquí? Saben, es probable que al principio en nuestra cristiandad buscamos resaltar nuestra cristiandad que hemos cambiado. Necesitamos que los demás nos aprueben. Es muy normal en el ser humano. Sin embargo, a medida que vamos pasando nos damos cuenta que eso es en segundo plano. Y lo más importante es cómo me ve Dios. O debería serlo. Si yo sigo importándome en cómo me van los demás, tarde o temprano yo voy a comprometer el mensaje de la palabra para que ustedes me alaben. Entonces ustedes van a escuchar lo que ustedes quieran escuchar para que a Sebastián le vaya bien. Sin embargo, si yo entiendo el mensaje de Jesús, está lejos de decir, Sebastián, tú como predicador tienes que agradarle a la gente en tu rol de tener que enseñar, de tener que predicar, le tienes que agradar a todos. No me dice eso la Escritura. Lo que me dice es que tengo que replicar la enseñanza de Cristo, no la mía, ni la que le agrada a las personas. Pero tenemos tanta tentación. Más de una vez queremos cortar de la Biblia ciertos pedazos para no decirlo. En primer lugar, porque nos desafía. Muchas veces yo estoy dando lecciones y me desafía. Esta lección me desafía, me tiene que desafiar. Soy un discípulo de Jesús, soy un aprendiz de Jesús. No creo que ni siquiera haya llegado al estar al pie de la cruz. Aunque creo que he aprendido muchas cosas, todavía sé que me faltan muchas cosas. Lo mismo pasa con cada uno de nosotros. La reacción de los otros 10 muestran básicamente qué se creen estos dos. ¿Qué es la reacción que nosotros tenemos a veces cuando alguien es levantado por alguna situación o por algo que hizo o porque se habla de él? A veces pasa, ¿no? Aún yo sin querer, no querer, animo a muchos hermanos que hacen cosas tan increíbles y que estoy tan animado de que estén alrededor y me llenan tanta inspiración, pero otros se sienten y yo no lo hago. Y la verdad es que todos lo hacen. Pero el nombrar a una persona tendremos que sentirnos, el negarnos a nosotros mismos sería, wow, qué increíble que esta persona hizo esto, ¿no es cierto? Eso sería, y dice, qué increíble que los dos pudieran sentarse a la derecha y a la izquierda de Cristo, ¿no? Pero no fue esa la reacción de los discípulos. Y Jesús le dice, ¿quieren ser primeros? Deben ser siervos. No deben ser como los líderes del mundo. Deben dar su vida. Miren lo que están diciendo. Hoy estaba hablando con uno de los ancianos en Sudamérica y me estaba contando que otro anciano, estaban charlando una situación que son hermanos que trabajan tiempo completo y dedican mucho tiempo a la iglesia. De hecho, dirigen iglesias, trabajando, teniendo trabajos
muy pesados. Entonces, este anciano en especial trabaja en tecnología, algo que a mí también me gusta, y estaba compartiendo, se estaban compartiendo entre ellos, que se había dado cuenta cuánto había perdido de conocimiento, porque la tecnología es algo que te tienes que poner constantemente a aprender. Dice, ¿sabes qué? Siento que he perdido mucho conocimiento y me pone en una posición muy vulnerable. Y este anciano con el cual yo estaba hablando me dice, pero ¿sé lo que más me extrañó? O lo que más me alegró, más bien, me dice. Y digo, y le pregunto yo, digo, ¿qué te alegró? Que cuando dijo eso me dice, pero ¿sabes una cosa? Estoy súper contento de haber servido y servir a la iglesia como lo hago. No me importa haber perdido todo eso, ni perder el trabajo, porque tengo la alegría de servir en la iglesia. A mí me animó muchísimo. Por supuesto, me alegra mucho más porque estuve implicado en el entrenamiento de ellos como ancianos. Pero que hayan entendido esto como muchos lo entienden. Sacrificar, negarse a sí mismo. Podría tener más dinero, podría tener un mejor trabajo, podría tener muchísimas cosas. Pero negarse a sí mismo nunca dice, oh, qué malo que lo hizo. Aunque a veces puede llegar a tener batallas porque no es fácil dirigir y menos ser anciano de una iglesia. Hay muchas amarguras que arrastran a todos los que tenemos roles de liderazgo, roles bíblicos de liderazgo. Pero qué increíble poder decir eso. Estoy alegre de servir la iglesia más que todo el conocimiento que puedo haber tenido. Porque a la tumba, hermanos, no se van a llevar nada de eso. Mateo 11, 27 al 30 dice, mi Padre me ha entregado todas las cosas. Nadie conoce al Hijo sino el Padre. Y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo quiera revelarlo. Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Básicamente, lo que Jesús está diciendo es, el yugo es la enseñanza de Jesús para poder interpretar correctamente lo que Jesús está diciendo acá. Y Jesús les dice, aprenda de mí que soy paciente. ¿No es acaso paciente con nosotros? Aprenda de mí que soy humilde de corazón. ¿No es humilde Jesús al haberse entregado para que nosotros tengamos vida? Y dice a todos ustedes los cansados, ese es los que reconocen que están en esa situación, los agobiados. Y dice, es para encontrar descanso, porque la vida de pecado te va a traer desgaste físico, emocional, culpa y conflictos. Pero el caminar con Dios te va a traer paz, negarse a sí mismo. Qué tremenda tema. Debería ser un tema de, yo creo, de todos los domingos. Yo sé que si lo decimos todos los domingos sería agobiante, ¿no? Pero es algo para pensar y orar todos los días. Cuando hablamos de no voy a tener otra persona en mi vida, tendrás que preguntarte, ¿estás seguro de eso? Yo aprecio que hay tantas personas en nuestra vida, la de Saraí y la mía. Muchos de aquí, pero también de afuera. Estoy tan contento de tener tantas personas que pueden, aún mis propios hijos, mi esposa en especial, que puedan decirme, Sebastián, esto no está bien, y que me ayuden a poder negarme, a entender qué es lo correcto delante de Dios. Necesitamos reflexionar porque el negarse no es una práctica que nos sale del corazón, es algo que necesitamos ser corregido. ¿No vieron? Jesús reprendió a sus discípulos una y otra vez. Por supuesto, no empecemos a reprendernos. No es la idea de Jesús de que entendamos que la enseñanza es solo reprensión. Hay que enseñar, hay que amar, hay que servir, hay que dar y hay que mostrar el ejemplo unos con otros. Aprendamos a que nuestras opiniones pueden ser buenas, pero las del otro pueden ser mucho mejores. O aún tomarlas como mucho mejores, aunque no sean mejores. Empecemos a desafiarnos. ¿Dónde estamos realmente? Estamos comprometiendo muchas cosas con enseñanzas vanas pseudo-cristianas. ¿Cuánto más quieres estar en esa situación? Es hora de volver, volver a practicar, ejercitar, ¿no? Sí, ahora con los grupos que nos vamos a reunir, denme un segundito, la consigna es muy fácil. La consigna es hablar en qué nos vamos a negar. Yo sé, esto va a ser difícil o va a ser muy fácil.
Pero déjenme darles ciertas instrucciones, porque siempre es muy importante la instrucción. La instrucción que les quiero dar es, hermanos, hablen de sí mismos, hablen corto, miren, en 10 segundos ustedes pueden decir en qué se van a negar. No necesitan hacer, ni necesitan hacer otra lección, número uno. No necesitan dar un discurso de todo lo que se van a negar. Lo único que necesitan es ser reales con su corazón. Empiecen por negarse a poner una cara que no es. Eso es lo primero que tienen que hacer. A quitarse, yo diría, algunos dicen la careta, el antifaz, el disfraz. Yo sé que te ha dolido, yo sé que muchos te han dolido, pero el ejercicio de negarse implica tener fe en Cristo, confiar en Cristo. No estamos hablando unos a otros, en Jesús. Amén. Sigamos a trabajar y la idea es que todos puedan compartir en su grupo. Vamos a abrir los grupos. Yo sé que hay algunos que ya están ahí reunidos. El que necesita ayuda para que los ponga en el grupo, por supuesto, con todo